Necesito que te detengas unos segundos. Respira. Porque lo que Dios quiere decirte ahora no es una palabra cualquiera. Este no es un consejo motivacional. No es una frase bonita para aliviar el corazón. Es una interrupción divina. Y antes de continuar, pregunta algo sencillo pero profundo, hijo. Hija, no me ocultes el miedo que llevas. No te topaste con este vídeo por costumbre, curiosidad o distracción. Llegaste porque Dios vio lo que sucedió dentro de ti en las últimas semanas. Especialmente cuando pensaste en ello, diciembre de 2025. Este mes debe ser recordado como un hito de fe. Terminó convirtiéndose en una mezcla de esperanza y pánico. Y Dios está diciendo, sé que tienes miedo de que no suceda, pero Él está aquí para deshacer algo dentro de ti. Algo que te impide ver lo que Él realmente está haciendo. Identificación en profundidad. Has estado tratando de ser fuerte. Ella ha estado tratando de mantener su fe alineada, su corazón firme, sus pensamientos confiados. Y desde fuera. Incluso parece que lo está consiguiendo. Pero Dios vio cuando la duda entró sin pedir permiso. ¿Viste cómo su silencio te hirió más que cualquier palabra humana? ¿Viste cuando pensaste, ¿qué pasa si lo he malinterpretado todo? ¿Y si no es esa persona? ¿Qué pasa si pasa diciembre y nada cambia? ¿Qué pasa si Dios no lo hace? ¿Y si yo soy el tonto de esta historia? ¿Y lo peor no? Es la duda. Eso es todo miedo silencioso, escondido detrás de todos los intentos de fe. ¿Qué pasa si Dios no cumple lo que arde en mi corazón? ¿Por qué hay alguien específico en el centro de esta promesa? Y esta persona ha ocupado un espacio que no puedes explicar lógicamente. Es espiritual, es profundo, Él es persistente. Y vosotros habéis estado orando. Él ha estado esperando, Él ha confiado, pero también ha temido mucho que diciembre de 2025 se convierta en otra fecha dolorosa. Pero Dios está diciendo, entendí lo que no podías expresar con palabras, y hoy he venido a ajustar tu visión. Exposición del miedo. Narrativa cinematográfica. El miedo crece en espacios donde la fe parece haberse quedado sin oxígeno, y Dios te vio precisamente en esos lugares, cuando mirabas al techo en medio de la noche imaginando lo peor. Cuando revisaste viejas conversaciones tratando de encontrar pistas, cuando te preguntaste si debías seguir persistiendo con esa promesa, cuando siquiera pensaste en rendirte para no sufrir más. Cuando comparaste tu historia con la de otras personas, cuando viste pasar el tiempo y pensaste que Dios llegaba tarde, y vio cuando una voz que no venía de Él comenzó a sugerirte, eso no va a pasar. Diciembre no traerá nada. Perdiste tu tiempo. Esa persona siguió adelante. Nada de eso fue real. Esa voz sonaba tan convincente, tan lógico, hace tanto frío, tan racional. Pero por muy cierto que pareciera, solo tenía un propósito, para paralizarte en la etapa final del proceso. Dios está diciendo, el miedo habló, pero soy yo quien tiene la última palabra. Revelación. La raíz del miedo. Escuche atentamente. Su temor no se limita solo a diciembre. No se trata solo de la promesa. No se trata solo de la persona. Tu miedo es acerca de estar decepcionado por Dios. Y nunca lo admitiste en voz alta. Pero Dios está diciendo, no me estoy enfrentando a ti. Te estoy curando. Porque no tienes miedo al tiempo. Tienes miedo del fin de la esperanza. No tienes miedo de esperar. Tienes miedo de que todo esto termine en nada. No tienes miedo de diciembre. Temes al silencio. Pero el Señor dice, no me dejo llevar por plazos humanos, pero tampoco ignoro los plazos que yo mismo he puesto en tu espíritu. Si diciembre de 2025 dejó una huella en tu corazón, no fue una invención emocional, era impresión espiritual. Y añade, el miedo que te invadió no es evidencia del final, es una señal de que estás demasiado cerca de la realización. Introducción a la historia bíblica. Elías, ahora Dios te lo mostrará claramente usando una historia que quizás nunca hayas visto antes. La historia de Elías en el monte Horeb. Elías era un hombre espiritual, lleno de fe, lleno de autoridad. Pero también era alguien que se enfrentó a un miedo abrumador. Después de grandes milagros, corrió al desierto, exhausto, sintiendo que nada salía bien, sintiendo que había fracasado.
sintiendo que estaba solo, sintiendo que Dios ya no hablaba. Elías tenía miedo no del enemigo, sino del futuro. Igual que tú. Él se esconde en una cueva. Y Dios pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? No fue una acusación, fue una invitación. Una invitación a exponer lo que lo estaba destruyendo desde adentro, y Dios sacó a Elías de la cueva, no físicamente, sino emocionalmente, porque el miedo crea cuevas espirituales dentro de nosotros, y Dios está haciendo lo mismo contigo, hijo, hija. Sal de esa cueva de suposiciones. Estoy a punto de hablarte de una manera que silenciará todas las voces que han intentado derribarte. El punto de inflexión profético, la forma en que Dios habla, Dios envía el viento. Pero Él no estaba en el viento. Envía un terremoto, pero Él no estaba en el terremoto. Envía fuego, pero Él no estaba en el fuego. ¿Por qué? Porque Elías esperaba que Dios hablara como siempre lo había hecho. Pero Dios quiso mostrar algo profundo. No intentes predecir cómo actuaré. Nunca repito métodos, cumplo mis promesas. Al igual que Elías, estás esperando que Dios actúe de la misma manera que lo has visto actuar antes. Pero Él está preparando algo completamente inesperado en su historia. Y es por eso que parece que no pasa nada. El silencio no es abandono. El silencio es preparación para un tipo diferente de manifestación, solicitud, al igual que Elías. Tú, cansado su aislo emocionalmente, comenzó a imaginar escenarios que Dios nunca le contó. Creía en amenazas que no venían del cielo. Entró en una cueva interior. Silencio confundido con indiferencia, pero Dios está hablando ahora. Estoy a punto de sacarte de esta cueva. Y cuando hable, será en un susurro. No es el tipo de voz que solo pueden oír aquellos que están escuchando, cerca. El tipo de voz que cura sin hacer ruido. El tipo de voz que realinea tu corazón de adentro hacia afuera. El tipo de voz que disuelve el miedo como el fuego derrite la cera. Y Él quiere que entiendas algo aún más profundo. Lo que usted llama retraso es en realidad protección. Y lo que interpretaste como distancia es en realidad Dios reposicionándote para algo más grande de lo que imaginabas. En la siguiente parte, Dios te lo revelará. ¿Por qué se marcó diciembre como una temporada profética? ¿Qué está haciendo con esta persona específica? ¿Por qué la ola de miedo llegó tan fuerte ahora? ¿Cuál será la señal del cambio de año? Lo que necesitas ajustar dentro de ti. Antes de la manifestación, antes de revelar lo que está por venir, Dios quiere que entiendas un principio espiritual muy profundo. No pongo fechas en el corazón de mis hijos para frustrarlos, sino para prepararlos. Lo que sientes sobre diciembre no es superstición, no es casualidad, no es ansiedad disfrazada de fe. Fue Dios quien marcó esta temporada en tu espíritu, y es por eso que el miedo ha aumentado. Cuando Dios marca los tiempos, el infierno marca el ritmo de los ataques. Y el Señor dice, el miedo no es presagio de fracaso. Esto es una prueba de que el cumplimiento está demasiado cerca de suceder. Si diciembre de 2025 fuera un mes más, su alma no habría sentido ese profundo impacto. No habría sentido esa confirmación silenciosa. En ese día inesperado, no habrías conservado esa impresión que simplemente no sale de tu mente. Dios está diciendo, establecí este horario no para apurarte, sino para ponerte en forma. Lo que Dios está haciendo en la otra persona, capas invisibles, ahora Dios va a revelarte algo que no podías ver. La persona por la que oras no está solo lejos, ella está en proceso quirúrgico espiritual, y procesos como este no hacen ruido, no dan señales obvias, no son visibles al ojo humano, no producen cambios externos inmediatos. Pero Dios está trabajando en lugares donde tú no puedes llegar. Hay 3 capas en las que Él está trabajando en esta persona. 1. La capa del miedo. Esa persona te tiene más miedo del que imaginas. Miedo al fracaso. Miedo a no ser suficiente. Miedo a repetir errores. Tengo miedo de hacerte daño. Miedo a amar a la persona equivocada. Miedo a sufrir de nuevo. Puedes verlo desde la distancia. Pero Dios ve protección emocional. Esa persona no te ignoró, se quedó congelada.
y Dios va desatando silenciosamente cada nudo emocional. 2. La capa de identidad, esta persona aún no sabe completamente quién es. Y las relaciones sin identidad se convierten en prisiones, no en alianzas. Dios está restaurando áreas que ni siquiera puedes imaginar: autoestima, valor propio, sentido de propósito, claridad del camino, viejas heridas, tromes que moldearon el comportamiento. Él dice: no intentaré unir dos corazones rotos para formar uno solo. Estoy formando dos totalidades para manifestar una alianza saludable. 3. La capa del espíritu, hay cosas espirituales sucediendo alrededor de esta persona que ni siquiera se da cuenta. El enemigo intentó confundir, distraer, acelerar decisiones equivocadas, alejarse del propósito, sentimientos de bloqueo, estrechar la visión, causar frialdad, crear distancia emocional, pero Dios está deshaciendo cada obra una por una. El Señor dice: estoy despertando el espíritu de esta persona. Estoy activando recuerdos que ella intentó enterrar. Estoy reavivando lo que yo mismo planté dentro de ella. No puedes verlo, pero Dios está trabajando en ello. ¿Por qué ha sido tan fuerte el ataque en los últimos días? ¿Por qué has entrado en la fase más vulnerable y peligrosa del viaje? La etapa final de la espera. La fase previa al cumplimiento siempre trae la guerra más grande. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo no puede impedir la promesa, él intenta prevenir tú, te desgastando, confundiéndote, te cansando, haciéndote imaginar escenarios irreales, convenciéndote de que Dios se ha olvidado de ti, haciéndote creer que ya es demasiado tarde, haciéndote interpretar el silencio como ausencia. Pero Dios está diciendo: el ataque no ocurrió porque cometiste un error. El ataque se produjo porque estabas en el lugar correcto. Y hay más: el miedo no venía del futuro, él vino del infierno. Pero el infierno no ataca lo que es incierto, él solo ataca lo que es amenaza real para él. El propósito del silencio: Dios no está en silencio, él está concentrado. Y cuando Dios está trabajando profundamente, rara vez habla mucho. Hay 3 razones para el silencio. Primero, está alineando las circunstancias externas. Hay piezas moviéndose detrás de escena, conversaciones, decisiones, cambios, redirecciones, incomodidades, nuevas percepciones. Crees que no pasa nada, pero Dios dice: estoy reposicionando el tablero. 2. Él te está preparando internamente. Tú también estás siendo refinado. Tú también estás siendo moldeado. También te están ajustando. Hay cosas que Dios necesitaba quitar. Incluso si no te dabas cuenta: impulsos, ansiedad relacional, expectativas poco realistas, narrativas falsas, dependencia emocional, miedos ocultos, viejas heridas. Estás siendo preparado para tu promesa, no para cualquier retorno. 3. Él te está enseñando a reconocer su voz, no tu ansiedad. Si Dios habló demasiado fuerte, confundirías obediencia con necesidad. Luego habla en un susurro, en detalle, no interior, en la paz que permanece incluso cuando nada externo cambia. La señal del punto de inflexión: tenga esto en cuenta. Antes de la manifestación, Dios siempre libera una señal interior, un reposicionamiento emocional. No es emoción, no es ansiedad, no es una expectativa descabellada. Es un sentimiento profundo, silencioso, firme, casi inexplicable. Sucederá. Ya no necesito perseguirlo. Simplemente quédate quieto. Esa es la señal. Y Él está a punto de revelarte esto. Dios dice: ni siquiera notarás el saludo que viene. Notarás que tu alma se alinea más pronto. Cuando eso suceda, lo sabrás: que el ciclo ha cambiado, que el proceso ha terminado, que la temporada cambió. Diciembre no es un final, es un hito. La promesa no ha muerto, ha madurado. La temporada que estás viviendo no es casual. Sientes intensidad, pesadez, sensibilidad e incluso confusión. No porque vaya hacia atrás, pero porque lo es transicionando. Y las transiciones son ruidosas en el interior antes de volverse claras en el exterior. Dios está desbloqueando 3 áreas internas esenciales para alinearte para lo que viene en diciembre. 1. La restauración de la esperanza. Su esperanza fue herida por ciclos.
Repetidos, esperas prolongadas, puertas que casi se abrieron y promesas que parecían cercanas pero aún no se cumplieron. Pero ahora, Dios no está restaurando la esperanza emocional. Esto es temporal. Él está restaurando esperanza profética, lo que nace del espíritu, no del sentimiento. Él dice, te estoy devolviendo la capacidad de esperar sin enfermarte. Te darás cuenta de esto cuando, de repente, tu alma deja de correr tu mente para dejar de imaginar escenarios negativos, la disminución del peso interno, la paz comienza a instalarse sin una razón externa. Esto no es psicológico, es espiritual. 2. Sanando las expectativas destructivas tenías expectativas que te abrumaban sin darte cuenta, expectativa de que todo sucedería rápidamente, expectativa de que la persona regresaría de una manera específica, expectativa de que Dios le mostrara detalles, expectativa de que el camino sería lineal, expectativa de que no habría molestias, y el Señor dice, estoy quitando lo que imaginabas para que puedas recibir lo que he preparado. Sanar las expectativas no es una pérdida, es liberación. Y cuando eso sucede, dejas de intentar controlar mentalmente el futuro y comienza a caminar con madurez y facilidad. 3. El despertar de tu identidad espiritual, no te das cuenta de cuánto esa promesa ha moldeado tu identidad. Pero Dios te está reposicionando para que no te sientas inferior, no ains de manera necesitada. No te quedas con migajas, no aceptes nada menos de lo que Dios ha ordenado. No te confundas por la falta de claridad. No te veas a través de los ojos del pasado. La persona que vivirá la promesa no es la misma persona que inició el proceso. Dios está moldeando la versión de ti. ¿Quién puede vivir eso sin perderse, sin derrumbarse, sin sabotearse? La sanación emocional que te prepara para diciembre, Dios tocará 3 puntos específicos en tu alma. Antes de la transición final, estas curas son esenciales porque sin ellas la promesa no se cumpliría, pero no podrías recibirlo de manera equilibrada. 1. Sanación del miedo anticipatorio. Este es el miedo a qué pasaría si. ¿Qué pasa si nada cambia? ¿Qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si estoy esperando algo que no existe? ¿Qué pasa si amo y me lastiman? ¿Qué pasa si llega diciembre y no pasa nada? Dios dice, no es el futuro lo que temes. Es un viejo trauma intentando proyectarse sobre lo nuevo. Él lo curará. Lo notarás cuando el miedo pierde su poder para evitar que la mente cree escenarios tristes. El corazón se calma sin explicación, esto es curativo. 2. Sanando el pasado que aún susurra, cada uno tiene un pasado que habla por sí solo. Cuando te habla te dice, ya ha salido mal antes, ten cuidado de no volver a hacerte daño. No eres suficiente para que alguien quiera quedarse. Pero el Señor dice, estoy silenciando las voces que no vienen de mí. Cuando Él sana eso, dejas de amar por miedo. Y comienza a amar con confianza no en la persona, pero en propósito. 3. Sanar el sentimiento de indignidad sin darte cuenta. En ciertos momentos creíste que la promesa era demasiado grande, que no eras lo suficientemente espiritual, que cometiste demasiados errores, esperabas algo equivocado, que no eras lo suficientemente fuerte, pero Dios dice, no recibirás esto porque lo merezcas. Lo recibirás porque fuiste elegido. Esta cura lo cambia todo. ¿Cómo saber si una persona realmente ha cambiado? Dios no quiere que te aferres a señales débiles. El verdadero cambio tiene 3 características. 1. El cambio viene desde dentro. La persona no regresa con la misma inmadurez, con el mismo patrón emocional, con la misma incertidumbre, con el mismo miedo excesivo. El verdadero cambio, nacido en el espíritu, madura en la mente, se manifiesta en actitudes, y Dios está haciendo exactamente eso. 2. El cambio no es emocional, es consistente. Cuando es emotivo, dura días. Cuando es de Dios, perdura temporadas. Verás claridad, intención, postura, responsabilidad afectiva, balance, reciprocidad, profundidad. Dios dice, no estoy planeando volver, estoy preparando una alianza. 3. El cambio se manifiesta en la comunicación. Esta persona no regresará confundida. No regresará fragmentado.
Ella no va a volver a pedir tiempo para descubrir lo que siente. Cuando Dios completa la obra, la comunicación cambia, está vacío, es firme, es estable, es seguro, está maduro, la persona regresa sabiendo lo que quiere. ¿Qué hacer cuando el miedo intenta regresar? No intentes luchar contra tus sentimientos. Los sentimientos no se pueden superar con esfuerzo, ellos ganan con verdadero. Cuando venga el miedo, Dios te dará 3 armas. 1. Arma de la memoria, recuerde lo que Dios ya ha dicho. Recuerde lo que Él ya ha confirmado. Recuerde lo que Él ya ha preservado. Recuerda cómo Él ya te ha sostenido. La memoria es un altar. 2. Arma de paz. La paz no es la ausencia de guerra. Es la presencia de Dios dentro de la guerra. Él te dará tranquilidad antes de la respuesta. Esa es la mayor señal de la madurez del proceso. 3. Arma de la palabra final de Dios. Él dice: lo que he escrito, ningún miedo podrá borrarlo. El miedo es ruido. Una promesa. Es un decreto. La llave espiritual que te protegerá hasta la manifestación. Recuerda esto, la clave es quedarse. Permanecer, no propósito, en paz en la posición emocional que Dios estableció, en la fe que Él reavivó, en la dirección que Él te dio, en el tiempo que Él designó. Los que quedan, ven. Los que se quedan, reciben. Los que perseveran, alcanzan el diciembre que Dios prometió. El Espíritu de Dios quiere que entiendas algo muy profundo. No elegiste diciembre, diciembre te eligió. Esa impresión que llevas no nació de la necesidad. No nació del deseo, no nació de la razón. Ella nació del Espíritu. Cuando Dios fija una fecha para un mes, no está marcando un calendario, está marcando una estación espiritual. Y el Señor dice: diciembre no se trata del día ni del mes. Diciembre se trata del cierre del ciclo que te preparó. Y la apertura de la fase que prometí. Diciembre es un portal espiritual, un punto de inflexión, un cierre a viejos dolores, una transición entre quién eras durante el proceso y quién serás tú dentro de esa promesa. No es casualidad que tu corazón siente algo diferente, su sensibilidad aumentó, tu espíritu está en alerta, el miedo ha intentado recientemente asfixiarte, Dios intensificó las señales sutiles, has empezado a tener sueños o premoniciones de nuevo, una incomodidad comenzó a empujarte hacia un nuevo lugar interior. Todo esto demuestra que el ciclo está llegando a su fin. Dios está diciendo: marque diciembre como un punto de inflexión. No será solo el fin del año. Será el fin del viejo ciclo. El movimiento que Dios hará en la otra persona antes del cumplimiento, esta parte es muy importante. No lo verás todo, pero verás señales. Y estas señales no serán emocionales, voluntad espiritual. Antes de la manifestación, Dios realizará 3 movimientos esenciales en la otra persona. 1. Despertar de la conciencia espiritual. Esta persona comenzará a sentir molestias, preguntas, recuerdos, anhelos inesperados, percepciones que no había estado teniendo, reflexiones profundas, ansiedades internas. Puede que no entienda de dónde viene. Pero Dios sabe. Estoy activando la memoria del propósito dentro de ella. Ella comenzará a ver lo que antes no veía, para sentir lo que lo bloqueaba y darse cuenta de lo que no sabía. 2. Derribando la resistencia emocional. La resistencia de esta persona no es una falta de sentimiento, es miedo. Pero Dios está quebrantando el miedo a la rendición, el miedo a lastimarse, el miedo a exponerse, el miedo a arrepentirse, el miedo a perderte, el miedo a no ser correspondido, el miedo a volver a cometer el mismo error. Por eso, detrás de escena, Dios está haciendo a esta persona maduro reflejar, revalorar, reconsiderar, reconstruir, reorganizar los sentimientos. No es visible, pero es real. 3. Alineación de la ruta. Dios está organizando el camino de esta persona en 3 niveles. Externo, circunstancias; interno, emociones; espiritual, propósito. Esta alineación llevará a la persona a un punto en el que ya no será posible ignorarla. ¿Qué sientes? ¿Qué sabes? ¿Qué está dirigiendo Dios? Al final, llegará a la inevitable conclusión: necesito ir en la dirección que Dios me está señalando. Esa dirección te incluye a ti. Lo que Dios está preparando para ti después de la manifestación. La promesa no termina el día que se cumple. Ella comenzar, pero Dios no está preparando una simple reunión.
Se está preparando para una fase completamente nueva de su vida. Y Él quiere que sepas 3 cosas. 1. Entrarás en un periodo de estabilidad emocional. Esto significa paz, madurez, reciprocidad, comunicación profunda, sanación profunda, seguridad emocional, verdadera alianza. Dios dice, ya no vivirás en ciclos inestables. Te estoy guiando hacia un territorio de constancia. 2. Experimentarás lo que siempre pareció distante. ¿Has sentido a menudo que la felicidad no estaba destinada para ti? Las alianzas fuertes eran para otros. Las relaciones saludables no te alcanzarían. El amor verdadero siempre se pospuso. Pero Dios está diciendo, lo que estaba lejos, lo estoy acercando. Lo que parecía imposible lo estoy haciendo natural. Entrarás en una fase de la vida en la que el amor no hará daño. El esfuerzo no será solitario. La reciprocidad será evidente. El cuidado será mutuo. La conexión será inevitable. 3. Experimentarás propósito en un área que te desafíe hoy. La promesa no se trata de romance, se trata del destino. Hay algo en el futuro que ustedes 2 llevarán juntos. Esta alianza no es humana, es profético. Tienes una marca espiritual que se cumple en propósito. Dios dice, estoy preparando algo más que un simple bono. Estoy preparando un envío. El cierre espiritual del ciclo, antes de entrar en la promesa, Dios siempre cierra el ciclo anterior. El cierre es silencioso, invisible, pero profundo. Sabrás que el ciclo está completo cuando el peso desaparece, el miedo pierde su poder, cese la agitación interna, la paz sustituyendo al miedo. La expectativa de dejar de apretar, la ansiedad transformándose en serenidad. Sientes que ya no necesitas perseguirlo, el control remoto se resbalará sin que usted se dé cuenta. Este es un momento espiritual. Es sutil, pero es crucial. Y Dios te dice cuando el ciclo se cierra. La manifestación comenzará. La última palabra sobre tu diciembre, recibe esto en espíritu. Diciembre no será un mes cualquiera. Será un punto de inflexión. Será un punto de inflexión. Un hito, una confirmación, una conclusión, un comienzo, una respuesta, un realineamiento, un despertar. Se abre una puerta, un ciclo que se completa. Un nuevo comienzo con una firma divina. Y el Señor os dice, no vas a diciembre, diciembre viene por ti. He marcado esta temporada, yo abrí el camino, agilicé el proceso, traté el corazón, sané el espíritu, pedí la hora, lo que prometí no volverá vacío, cuando llega diciembre. Entenderás por qué el proceso fue tan intenso, por qué fue tan fuerte el ataque, por qué la espera fue tan larga. ¿Por qué el miedo intentó paralizarte? ¿Por qué el espíritu te advirtió con antelación? Verás que Dios nunca ha llegado tarde. Nada se desperdició. Cada lágrima era una semilla. Cada dolor era entrenamiento. Cada silencio era protección. Cada espera era una alineación. Y cuando el propósito se manifiesta, notarás. Cada día transcurrido hasta llegar a este punto valió la pena.